¿Listos? La semana pasada estuvimos viendo el pecado de David en el Salmo 51. Ahorita al iniciar la reunión estábamos viendo el tema del engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? Creer que después de haber pecado no nos va a pasar nada. No pasa nada. Puedo pecar y no pasa nada. No veo que pase algo inmediato, ¿no? Por eso leímos los salmos en donde dice el malo, pues sigo haciendo lo malo y Dios me prospera y sigo prosperando. Y no pasa nada a lo mejor inmediatamente, o no logras ver. O a lo mejor sí pasan cosas, pero en situaciones que no te importan, ¿no? Por ejemplo, sigues teniendo dinero en la bolsa. Pues es lo que me importa. La moral de mis hijos, la formación cristiana de mis hijos, no importa, mientras yo tengo dinero en la bolsa. Bueno, si tú ves prosperidad como eso nomás, tener dinero en la bolsa y no te importa tus hijos, entonces sí estás prosperando, síguele. No te das cuenta de que sí pasan cosas. Cuando nosotros pecamos, cualquier pecado que cometamos, la semana pasada hablábamos de la impuntualidad como un pecado inocente, entre comillas, y que sin embargo tiene consecuencias muy graves en la formación cristiana de nuestra familia, porque le estamos diciendo a la familia, Dios puede quedar en último lugar, tercer, cuarto, no importa. A la escuela sí llega temprano, al trabajo sí porque te descuentan, a la iglesia no importa, puedes llegar a la hora que quieras. ¿Eso es lo que estás formando en la mente de tus hijos? Eso está muy grave. ¿Crees que no pasa nada? Hoy vamos a hablar de las consecuencias del pecado, porque el pecado siempre tiene consecuencias, las veas o no, las quieras ver o no, siempre tiene consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vimos la semana pasada en el Salmo 51 que David cometió rebelión, maldad, transgresión y pecado. ¿Se acuerdan? En otras palabras, no se sometió a Dios, arruinó su vida, traspasó los límites de lo recto y no le dio al blanco, no estuvo en los propósitos de Dios. En cuestión, enfocándonos en el asunto de la maldad, porque el pecado es maldad. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra maldad en hebreo? Significa transgredir lo recto, hacer lo malo, ¿verdad? Y arruinar tu vida. Las dos cosas son parte del significado de una sola palabra. La palabra maldad significa quebrantar y arruinar. Hablando de eso, ¿verdad? De lo que significa esta palabra, hermanos, vamos a ver en la vida de David justamente 3 aspectos en los que David arruinó su vida. 3 aspectos en los que arruinó su vida por pecar, por acceder al pecado. Vamos a verlo, ¿les parece bien? Y vamos a ver el ejemplo, como dijimos, de David cuando pecó con Betsabé. ¿En dónde se encuentra eso? Segundo de Samuel, capítulo 11. Segundo de Samuel, capítulo 11. Y vamos a ver, como dije, los 3 aspectos en los que David arruinó su vida. El primer aspecto que vamos a ver en el que David arruinó su vida es en su carácter. Debilitó su carácter. Ese carácter recto, santo que David tenía, David lo comenzó a arruinar. El primer pecado que nosotros podemos notar cuando nosotros accedemos, la primera consecuencia de cuando nosotros accedemos a la tentación y pecamos, es debilidad de carácter, nos hace débiles. Para que nosotros entendamos mejor este fracaso, esta consecuencia, tendríamos que definir qué significa tener un carácter fuerte. Porque si tú le preguntas a cualquiera, oye, ¿qué significa tener carácter fuerte? O conoces a alguien de carácter fuerte, te va a decir, sí, mi vecino es bien enojón. De cualquier cosa se me enoja, ya me está gritando, es de un carácter muy fuerte.
entonces no hemos entendido lo que significa tener carácter fuerte. Esa persona que se aira pronto, que se enoja pronto, que pierde los estribos pronto, más bien tiene un carácter débil, no fuerte. Pierde los estribos. Entonces, ¿qué significa tener carácter fuerte? El que tiene carácter fuerte es aquel que su toma de decisiones y su conducta en general está regida por sus convicciones. Eso quiere decir, esta persona ha tomado decisiones por adelantado. Se rige por convicciones. Yo voy a vivir así. He tomado la decisión de vivir de esta manera. Y nada me va a hacer cambiar de opinión, ni las presiones de la vida, ninguna circunstancia, ni mi corazón, ni mis deseos. Esa es una persona de carácter. No es movido por sus emociones, no es movido por las circunstancias, es movido por las decisiones que ya tomó, o sea, por sus convicciones. Esa es una persona de carácter. Dios quiere que nosotros seamos personas de carácter. No quiere que nos dejemos mover por ni las circunstancias ni nuestros deseos. Por ello es que, hermanos, la tentación básicamente lo que aborda es nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestros deseos, no nuestras convicciones. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros sabemos lo que está bien, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque gana nuestro deseo, nuestra emoción o la presión que tenemos en la vida. La tentación, entonces, ataca no nuestra convicción, sino nuestros deseos y pasiones. ¿Y saben qué? Pasiones mata convicción. La mayoría de las veces. Esto sucede cuando no estamos consagrados al Señor y olemos a carne. Entonces viene el Satanás y nos busca, porque él está buscando a quién devorar. ¿A quién devora Satanás? A los que huelen a carne. ¿Cuántos olemos a carne? ¿O cuántos olemos a santidad? Por eso en el capítulo 12 de aquí de Samuel, después de que David peca con Betsabé, vean lo que Dios le dice. En el 12:9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Cuál fue la acusación de Dios a través del profeta Natán? Tuviste en poco la palabra de Jehová, o sea, las convicciones que deberías de tener. Tú debías moverte en base a convicciones, en base a la palabra de Jehová, pero te moviste en base a tus deseos. Eso es. Entonces la tentación, hermanos, aborda nuestros deseos, y muchas veces deseo mata convicción. No debería ser así. Ahora, lo peor de todo, hermanos, y el tema que vamos a tratar en este primer punto, es que después de haber cedido a la primera tentación, que normalmente es la más inocente de todas, porque Satanás no te va a mostrar los resultados del pecado así a la primera, ¿no? No, la tentación primero es sutil, te muestra cosas que te gustan, cosas que te agradan. La primera tentación siempre suele ser sutil, inocente, pareciera ser inocente, pero cuando tú cedes a esa tentación inocente, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Tu carácter santo se debilita, ya se debilitó. Tú estabas fuerte acá y de repente ya notas que tu carácter fuerte ya está como el conejo de Popeye cuando no come espinacas, ¿no? Su conejo está caído por acá, pero después de que come espinacas se pone fuerte. Y así sucede con nosotros. Cuando accedemos a la tentación, a la primera tentación, que como decíamos es la más inocente, a la que se cae más fácil, y decimos no pasa nada, era una cosa tan sencilla, tan pequeña, no creo que pase nada. Sí pasó algo. Lo primero que sucede es tu carácter se debilitó. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a acceder con mayor facilidad a la siguiente tentación. Y luego vas a acceder con mayor facilidad a la siguiente. Cada vez con mayor facilidad. Vamos a ver esto
ilustrado en la vida de David. ¿Ok? Estamos en 2 de Samuel capítulo 11. Y vamos a manejar aquí 4 puntos que vamos a llamarle los permisos que se dio David. Los permisos que se fue dando David. David se dio ciertos permisos que no debió darse. Ahí comienza el acceder a la tentación. Cuando tú sabes que no deberías darte ese permiso de ir a ese lugar, de convivir con esas personas, porque ahí comienza todo. Tú sabías que no deberías estar en ese lugar, en esa actividad, no deberías estar. Debiste decir no a la primera, pero pensaste, es algo inocente, no va a pasar nada, me regreso temprano, no voy a tomar. Si me ofrecen cigarro no fumo. Pero ya accediste a estar ahí, debilitaste tu carácter santo. A la próxima te vas a acceder a algo peor y algo peor. Tu carácter se está debilitando. Vamos a llamarle permisos. El primer pequeño permiso que David se dio, ¿cuál fue? Versículos 1 y 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Qué era David? Caray. Entonces, bueno, eso quiere decir, David tenía que salir a la guerra en ese tiempo. No sabemos si era porque en otras épocas había mucho viento, mucho frío, pero era una época en la que los reyes salían a la guerra. Que David, ¿qué hizo? Envió a Joab, su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a las amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Él era rey. En la época en la que los reyes salen a la guerra, él se quedó en Jerusalén, en su palacio. Ahora, ¿suena algo grave? No, ¿eso qué es? Una falla inocente, es un permisito que se dio David. Ya estaba cansado de salir cada año, o sea, sí, esa era parte de su responsabilidad, ok, pero envió a su general, era un general exitoso, un gran ejército, ellos podían solos. ¿Es un gran pecado? No, no pasa nada. ¿No? Es lo que pensamos, no pasa nada. ¿A qué se quedó David? Dice el versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo, estaba echado. Si estaba en el lecho, estaba echado. Estaba durmiendo. ¿Y qué? Y se paseaba sobre el terrado. No tenía nada mejor que hacer. Estaba paseándose por el terrado, matando el tiempo, cuando debería estar cumpliendo sus responsabilidades. Si no tienes responsabilidades que cumplir, vas a estar holgazaneando y entonces va a venir la tentación fuerte a tu vida. El primer gran pecado de David, holgazanear, no cumplir su responsabilidad, no hacer lo que tenía que hacer en el tiempo que se tenía que hacer. Se quedó a descansar y a matar el tiempo. Eso es muy peligroso. Ese fue el primer pequeño permiso que se dio David. Vamos al segundo. Este segundo vamos a llamarle el mediano permiso. Versículo 2. Seguimos leyendo y dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Yo me pregunto por qué no terminó ahí ya el comentario antes de la coma. Y vio a una mujer que se estaba bañando. Punto y se acabó. Porque él pudo verla y después ¿qué? Irse. Cerrar los ojos, voltear la mirada, irse de ese lugar. Varones, algo que nosotros tenemos que hacer mucho, cuidar nuestra vista. Lo puedes ver, pues si de repente te volteas, lo viste, pero ¿qué hay que hacer después de eso? Voltearte, irte de ahí, bajar la mirada, es lo que tendríamos que hacer.
Pero David no lo hizo. Se le quedó viendo. ¿Cómo sabemos que se le quedó viendo? Por el siguiente comentario, que ella era una mujer muy... O sea, quiere decir que se le quedó viendo. Segundo mediano permiso de David. ¿Cuánto tiempo se habrá quedado observándola para decir, no hombre, está muy hermosa? ¿Cuánto tiempo se quedó viéndola? Un permiso mediano, ¿no? Porque decimos, bueno, pues ¿quién no lo hace? ¿Quién no se queda viendo a alguien así? Son permisitos que nos podemos dar de repente, ¿no? Pero su carácter se estaba, ¿qué? Debilitando. Así es que vamos a su tercer gran permiso. Primero fue su primer pequeño permiso, luego su segundo mediano permiso. Ahora tenemos su tercer gran permiso que él se da a sí mismo. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Qué tienes que estar preguntando por ella? Ahora, entonces no solamente la miró, sino que comenzó a planear algo. Bueno, ¿estará sola la mujer? ¿Estará sola? Digo, para ver, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer ahí? Dice que le respondieron que ella era esposa de Urías. Y él dijo, entonces está sola. Porque Urías, mi general, Urías era general de su ejército, uno de los generales, era considerado uno de los 30 valientes de David. Eso lo vemos al final del capítulo de 2 de Samuel. Uno de los 30 valientes está nombrado ahí, Urías Eteo, uno de los 30 valerosos de David generales. David lo conocía. Y David sabía, es Urías. Urías está en la batalla, no va a tardar meses en venir. Está sola. ¿Qué haces preguntando? El tercer gran permiso que se da a David es comenzar a maquinar en su mente. Y le ganó la tentación. Pues déjame preguntar, ¿qué pierdo con preguntar? ¿Qué pierdes? Perdiste mucho. Seguiste debilitando tu carácter santo. Cuarto, supremo permiso que se da a David. El supremo permiso que se da. Versículo 4. Envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. El supremo permiso que se dio David. Fue de menos a más, pero lo más importante es esto. Su carácter fue de más a menos, que es el punto aquí que estamos tratando. Su carácter santo, su carácter recto fue de más a menos. Ese carácter recto que tenía David, que lo llevó, ¿se acuerdan con Saúl? Cuando Saúl lo estaba persiguiendo y David se lo encontró 2 veces con la posibilidad de hacer justicia bajo su propia mano, de matar a Saúl. Pero ¿qué él dijo? Vean el carácter recto que tenía David. No, ¿cómo voy a tocar al ungido de Jehová? Eso habla del carácter recto que él tenía, pero se fue debilitando poco a poco. De tal manera que al darse el primer permiso, ¿qué sucede? Que el segundo permiso le fue más fácil y el tercero más fácil, el cuarto más fácil. ¿Quieres una consecuencia terrible del pecado en tu vida? Debilita tu carácter santo. Ya no te importa vivir en la justicia de Dios. Tu carácter se va debilitando. Esa fue el primer aspecto en el que David arruinó su vida, debilitó su carácter. Segundo aspecto en el que David arruinó su vida, le vamos a llamar conversión negativa. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué se dice? Que nos convertimos. ¿En qué nos convertimos? De extranjeros a hijos, de pecadores a santos, de injustos a justos, de terrenales a celestiales.
de incrédulos a creyentes. Nos convertimos al Señor. Nos convertimos en algo que no éramos. Pero ahora, ¿qué sucede aquí? A esto le vamos a llamar conversión negativa. O sea, convertirte en algo malo que jamás pensaste, en lo que jamás pensaste llegar a convertirte. Hacer cosas que jamás pasaron por tu mente que ibas a hacer. Tú no pensaste que llegaras a ser ese tipo de persona tan fea, tan mala, pero llegas a hacerlo. Le llamamos la conversión negativa. Nuestro Señor ilustró este principio en Mateo 12 a través del ejemplo de la posesión. Mateo 12, 43 al 45, vamos para allá. ¿Ya lo tenemos? Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿De quién está hablando Jesús aquí? De esta mala generación. Y para hablar de esta mala generación, él tomó como ejemplo un caso de posesión. Bueno, de un demonio que es echado fuera de un hombre y regresa a ese hombre. ¿Cómo encuentra la casa? Vacía. O sea, cuando no hay cambios reales en nosotros, cuando no hay cambios, ¿qué sucede? Es una casa vacía. Y entonces, si no hiciste cambios positivos en tu vida, ¿qué va a pasar? Tu situación postrera será peor que la primera. Vas de mal en peor. De Guatemala a Guate, peor. Así va a ser tu vida si no haces cambios, si no te arrepientes. Así dijo el Señor, así sucederá a esta mala generación. Cuando Jesús hablaba de esta mala generación no se refería a la generación de su época, no más, no. Cuando dice esta mala generación, dice a este tipo de personas pecadoras, a las personas que se dejan llevar por el pecado. Su situación va a ir de mal en peor. Y así fue en el caso de David. Vamos a verlo. Regresamos a 2 de Samuel, capítulo 11, y vamos al versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, ¿cuándo pasó esto? Bueno, después de ese escalafón descendente de David, en el que fue de un pequeño permiso a un mediano permiso, a un grande permiso, a un supremo permiso, después de estar con Betsabé, ¿qué sucedió? Que ella quedó embarazada. Ella se fue a su casa, dice que se lavó ceremonialmente, se lavó de su pecado ceremonialmente. Eso quiere decir, pues se lavó, presentó un sacrificio, se lavó ceremonialmente y después se fue a su casa. Entonces pasó el poquito tiempo y ella se dio cuenta que estaba embarazada y se lo hizo saber a David. Ahora vamos con las maquinaciones de David. Seguimos con sus maquinaciones y comenzamos con una gran maquinación, porque aquí no podemos hablar de pequeña. Comenzamos con una gran maquinación de parte de David. ¿Qué hizo? Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Entonces seguramente que David le escribió una carta a Joab para decirle, oye, envíame a Urías, tengo la intención de arreglar cuentas con él. Y si no lo puso en una carta, pues seguramente su intención era explicarle el asunto, confesarle su falta, pedirle perdón a Urías, ¿no? Pues no fue así. ¿Para qué lo envió a llamar? ¿Para sincerarse con él? ¿Para confesarle su pecado?
¿Cómo somos, verdad? Los seres humanos, que en vez de confesar el pecado a la primera, dejamos que esto crezca y crezca y queremos tapar una cosa con otra. ¿Qué hizo David después de que llegó Urías? Versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, como si le interesara, ¿no? Esto es una estrategia, ¿no? Te mandé a traer para preguntarte cómo está mi general Joab, cómo está el pueblo, cómo va la guerra, dime, estoy muy interesado. No le interesaba. Vean la estrategia, vean la maldad del corazón de David. Versículo 8. Seguimos con esa gran maquinación de David. ¿Qué es lo que había detrás de esas preguntas que le hizo de cómo está la salud de Joab? ¿Cómo está la salud del pueblo? ¿Qué estaba detrás? Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Qué presente le fue enviado? ¿Qué se imaginan? Un banquete, vino para que se alegrara con su esposa, sábanas nuevas, no sé. Pero le envió un regalo. ¿Cómo para qué? Ya sabemos la intención cuál era, ¿no? Que Urías estuviera con su esposa esa noche y él, David, cubrir su pecado. Qué maldad, qué malvados somos los seres humanos. Somos buenísimos para encubrir nuestro pecado a través de cambiar la historia, de poner pretextos, de mover las cosas, de ocultar las cosas. Y seguramente que David le envió a decir a Betsabé: oye, te voy a enviar a tu esposo, entonces por favor no le digas nada de esto que pasó entre nosotros. Sí, Señor mi rey, pues lo que tú digas, ¿no? Tú eres el Señor, tú eres el rey. Sí, seguramente que fue con ella y le dijo: calladita, te voy a enviar a Urías. Qué maldad la de David. Pero la cosa no se queda ahí. Tenemos la segunda, ya no la vamos a llamar gran maquinación, ahora la segunda suprema maquinación de David. Porque después de que David envía a Urías a su casa, ¿qué hace Urías? No va a su casa, se queda ahí a las puertas del palacio, ahí duerme. Y David le dice: ¿por qué no fuiste a tu casa? Cuando le dijeron no se fue a su casa. ¿Por qué no fuiste a tu casa a estar con tu mujer? Dice: mis soldados están allá en la batalla y yo había de dormir con mi esposa. No, hombre, no. Qué lealtad, qué rectitud, qué integridad en el corazón de Urías, ¿no? Le estaba dando una lección a David, una lección que no vio, no la vio por ningún lado. Entonces, la segunda gran maquinación de David, ¿cuál fue? Versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él. O sea, no lo dejó, no, me voy a asegurar de que coma y beba hasta que se embriague. Dice aquí, hasta embriagarlo. David se iba a hacer cargo de tenerlo ahí, comer con él y darle bebida hasta embriagarlo. Y entonces, ya borracho, enviarlo a su casa. Pues sí, así sucedió. Sucedió que Urías quedó briago, pero no se fue a su casa. Pero David, hermanos, ¿se dan cuenta de esto? Ese engaño tremendo en el que estaba cayendo David. Qué descaro, con qué cara, qué bueno era para ocultar sus verdaderas intenciones. Y fíjense que no estoy hablando mal de él, solamente porque así somos. Estoy hablando de todo, ¿sí se dan cuenta? Qué buenos somos para ocultar nuestras malas intenciones a través de esta acción. David puso otra cara mientras comía con él y parecía que eran buenos amigos. Su intención era emborracharlo para enviarlo a su casa y él pudiera quedar limpio. Cuando vio que no sucedió así, viene la tercera inconmensurable maquinación.
Vean cómo va subiendo de tono. ¿Cuál fue la inconmensurable maquinación? Cuando vio que no iba a poder hacer eso, cuando vio que no había forma de que Urías fuera a su casa para estar con su mujer, no había forma. Pero él pensó, es que no se puede saber esto, es que nadie puede saber que yo, el rey, me aproveché de mi poder para traer a una mujer y aprovecharme de ella. No, esto no se puede saber, soy el rey. Entonces, ¿cuál fue su tercera inconmensurable maquinación? Versículo 15. Bueno, desde el 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. ¿Dónde estaba Joab? Estaba en la batalla, ya en la guerra. Entonces le envió una carta, la cual envió por mano de Urías. Qué desfachatez, ¿verdad? Y, versículo 15, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y no solamente eso, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Esta parece una carta escrita por un narco, una carta escrita por alguien sin corazón, una carta escrita por un pecador empedernido, por alguien que está lejos de Dios, por un inconverso. Esta carta parece escrita por alguien que no tiene ninguna relación con Dios, pero fue escrita por alguien que tenía el corazón de Dios. ¿Cómo alguien con el corazón como el de Dios pudo llegar a hacer esto, hermanos? Y lloro porque así somos. ¿Cuántas veces he hecho cosas que jamás pensé que yo podría llegar a hacer? Piénsalo. ¿Por qué las hiciste? ¿Cómo caíste tan bajo? ¿Cómo llegaste a eso? Por la conversión negativa. Al darte permisos cada vez mayores, ¿qué sucede? Tu ruina también cada vez es más grande. Tu ruina es cada vez más grande. Y piensas que el pecado es inocente, sí, al principio, pero después fuiste dando más permisos y después hiciste maquinaciones más feas y llegaste a hacer cosas que jamás pensaste que podrías llegar a hacer, porque eres un hijo de Dios, porque eres cristiano. Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta, hermanos, porque no hay pecado inocente. Si te das un pequeño permiso, ya debilitaste tu carácter y vas a estar dándote otros permisos cada vez mayores y tu ruina va a ser cada vez mayor. David cometió un pecado terrible, terrible, terrible. Después de pecar, de abusar de su autoridad, mandar a traer a Betsabé, dejarla encinta, luego querer ocultar su pecado, luego engañar a Urías, ahora mandarlo matar. Qué grave es esto. Nosotros podemos cometer pecados muy graves, hermanos. ¿Por qué? Porque al acceder a la tentación estamos debilitando nuestro carácter. Y nuestra conversión negativa cada vez va a ser peor. Nos vamos a convertir en personas feas, personas malas, cosas que, como dijo Pablo en Corinto, que ni aún entre los gentiles se nombran. Ni aún entre los gentiles se nombran esas cosas que a veces pasan dentro del pueblo de Dios. No puede ser. Pero así es. Ahora, si eso fuera todo, ¿verdad? Que ya es mucho, pero aparte viene el tercer aspecto en el que David arruinó su vida. No solamente le pegó a su carácter, no solamente a sus acciones que fueron hechas cada vez peores, sino que ahora viene el tercer aspecto en el que David arruinó su vida. Tuvo una mala cosecha. David tuvo una mala cosecha. ¿En dónde?
en su familia. ¿Dónde pagó las consecuencias David? En sus hijos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay pecado inocente. Todos los pecados van a traer consecuencias. Primero notamos una mala cosecha en el carácter de David, en su propio carácter. Porque en el capítulo 13 vemos que uno de sus hijos, el mayor, que era Amnón era el mayor, era el heredero al trono. Y Amnón se enamoró de su medio hermana, la hermana de Absalón, su medio hermano. Y Amnón abusa de esta mujer de Tamar, abusa de ella. Segunda Samuel 13, y vean el versículo 21. Cuando David se da cuenta de esto, ¿qué hace? ¿Qué hizo David? Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Y luego no dijo aquí y confrontó a Amnón y lo corrigió y algo. No, nada más se enojó. ¿Por qué no hizo algo, hermanos? Porque tus fallas que debilitaron tu carácter santo te hacen creer que ahora tú no puedes corregir a tus hijos. ¿Cómo le voy a corregir en algo en lo que yo mismo fracasé? ¿Con qué autoridad voy a corregir a mis hijos si yo mismo cometí adulterio? Bueno, hermano, créale a Dios, ¿no? Si Dios te perdonó, acepta su perdón, límpiate, conságrate y por supuesto que Dios te renueva esa autoridad para que puedas corregir a tus hijos. Por supuesto que debes poder. Pero David no hizo nada para corregir. Ahí está una consecuencia en su carácter. No corregir a sus hijos, no sentirse capaz de corregir a sus hijos. Ahí mismo en cuestiones de su carácter, cuando Natán va a confrontar a David y le cuenta una historia para confrontarlo, vamos a verlo, en el capítulo 12, versículos 1 al 6, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán. Vamos a ver el juicio de David, hermanos, porque lo que notamos aquí es que el juicio de David estaba alterado por su pecado, por su alejamiento de Dios. Se supone que David era un rey y por lo tanto juzgaba a Israel. Estos casos le llegaban y él tenía el conocimiento de la palabra de Dios, de la ley, y tenía la comunión con Dios, se supone, para aconsejar en estos casos, para dar solución a estos casos, ¿no? Cuando Natán le comenta este caso ficticio, pero que era para decirle: ese hombre eres tú, más adelante, vean lo que hace David. Aquí notamos que David estaba alterado en su juicio. Dijo David: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Qué les parece eso? Está zafado David. Está zafado del coco. ¿Qué le pasa a David? Oye, le robó nada más una oveja para dársela.
de comer a otro. ¿Qué decía la ley? Ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, Levítico 24:20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Entonces, ¿el hombre rico mató al pobre? No. Entonces, ¿por qué David dice, merece la muerte? ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Que le pagara su ovejita. Y en todo caso que fuera azotado por gacho, pero bueno. Número 5:7. Número 5:7 dice, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Sí, David seguramente sabía esto. ¿Qué es lo que se tenía que hacer en este caso? Tenía que reponer y pagar un impuesto de el 20%, o sea, una quinta parte. Un impuesto un interés del 20% por haber tomado eso. David, ¿qué es lo que dijo? El tal merece la muerte, y sigue diciendo el versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Tenía que pagar la cordera en 4 tantos. Eso dijo David. Eso era la ley. David estaba alterado en su juicio. Claro, porque dice la Biblia, porque tú que juzgas haces lo mismo. Cuando algo te está afectando moralmente, ¿sabes qué? Exageras la cosa. Ni te ofendieron, no fue ni para tanto y tú ya estás, pero ofendidísimo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas haces lo mismo. Y David, como hizo eso mismo, estaba alterado en su juicio. Ese hombre merece la muerte y que pague esa cordera en 4 tantos. No, eso no dice la ley. Lo que demuestra que el carácter de David estaba alterado, no estaba apto para juzgar. El pecado tiene consecuencias en tu persona. Y después también tuvo consecuencias en su historia. Vean el juicio de Dios sobre la casa de David, versículos 10 al 12. A través de Natán, Dios le da un juicio a David y le dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. He aquí, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David iba a cosechar el fruto de sus malas decisiones en su historia, en la vida de su familia. Dice aquí, el juicio tiene 2 partes. Número 1, no se apartará jamás de tu casa la espada. Y la otra, tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo. ¿Por qué la espada? Porque él mató a Urías, lo mandó matar a espada. ¿Por qué daré tus mujeres a tu prójimo? Porque él tomó la mujer de su prójimo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará multiplicado. Si David mandó matar a Urías, la espada no se apartaría de su casa. Si David se acostó con Betsabé, le quitó la mujer a su prójimo, sus mujeres iban a ser dadas a su prójimo. Y así sucedió.
Vamos a ver cómo la espada siempre fue parte, a partir de ese momento en adelante, no antes. Antes de eso no había pasado. Después de eso comenzó a verse ese mal en la casa de David. Primero, Amnón viola a su hermana Tamar. Absalón, el hermano de Tamar, ¿qué hace? Asesina a Amnón. Después, Absalón se subleva contra David, toma Jerusalén. David tiene que huir de Jerusalén, pero Joab y su ejército pelean contra Jonatán y Joab le lanza 4 dardos y cuando estaba colgado, ¿se acuerdan? Y Joab, el general de David, asesina a Absalón. Qué historias, las contamos ahorita en un minuto, pero imagínenselas en la vida de David, lo que David sabía que era el juicio de Dios. Adonías, otro de los hijos de David, de los que le nacieron en Hebrón. Todos estos le nacieron en Hebrón, fueron sus primeros hijos, Amnón, Absalón y ahorita Adonías. Adonías era también hijo de David. Usurpó el trono en la época de David, cuando él era anciano. Cuando Salomón tomó el trono, acuérdense que Adonías fue el que había tomado él por su cuenta el trono, y David nombró a Salomón. Y David le dijo a Salomón, tú sabrás lo que hagas con Adonías. Cuando Salomón ya reinaba, Adonías llegó con Betsabé, la mamá de Salomón, y le dijo, oye, ¿te puedo pedir algo? No me lo niegues. ¿Qué quieres? Pues quiero tomar como mujer a la muchacha virgen con la que David se acostaba cuando tenía frío, Abisac sunamita. Concédeme eso. Y Betsabé va y se lo pide a Salomón, oye, tu hermano Adonías, mira, quiere esto, concédeselo. ¿No quiere también el reino? ¿Qué significaba tomar a la mujer del rey, a la que fue mujer del rey? Querer tomar el reino. Y entonces Salomón dice, llévenlo a donde esté y lo matan. Salomón envió a Benaía, su general, hijo de Joiada, y lo asesinaron. La espada no se apartará de tu casa. Y después, tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo. ¿Qué prójimo, hermanos? Cuando Absalón se sublevó contra David y llegó a Jerusalén, dice que David se llevó a sus mujeres, pero dejó ahí a sus concubinas, 10 de ellas. Y Absalón puso una carpa a las afueras del palacio y se acostó con todas ellas a la vista de todos, para hacerse aborrecible a los ojos de David. El pecado tiene consecuencias en nosotros, en nuestro carácter, y tiene consecuencias en nuestra historia. No lo duden, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios en su misericordia te perdona, sí. David fue perdonado, David se arrepintió, lo vemos en el Salmo 51 que estudiamos la semana pasada. David se supo arrepentir, Dios lo perdonó y Dios lo integró nuevamente como rey de Israel. Siguió siendo un excelente rey, pero las consecuencias no se borraron. Las consecuencias se sufren. Conclusión: el pecado tiene consecuencias, arruina tu vida, y por lo menos hemos visto 3 aspectos en los que el pecado arruina tu vida. Número 1, debilita tu carácter, de tal manera que el siguiente permiso que te des va a ser más fácil que el anterior. Siempre va a ser más fácil caer en pecado. ¿Por qué? Porque ya debilitaste tu carácter santo. Número 2, la conversión negativa. Por esa debilidad de tu carácter, llegas a cometer pecados terribles que jamás imaginaste que podrías cometer. Te conviertes en una persona horrible y no sabes cómo llegaste a eso. La conversión negativa. Y número 3, una mala cosecha, tanto en tu carácter como en tu historia. Hermanos, aprendamos las consecuencias del pecado para consagrarnos al Señor y no caer, porque si no vamos a sufrir consecuencias muy graves en nuestra vida. Que Dios nos ayude. La semana que viene vamos a hablar un poquito acerca de
¿Cómo podemos evitar caer en tentación? Pero por lo pronto, hermanos, debemos de tener ese deseo de no hacerlo. Miremos a las consecuencias y que esas consecuencias que nosotros podamos ver aquí a lo lejos, de aquí a un tiempo, mira esas consecuencias, que esas te ayuden a detenerte, ¿no? Para que no cometas pecado, no caigas en tentación. Nos ponemos de pie y vamos a cantar.